al quinto encuentro de procesos creativos. Hoy estamos como con una alegría porque nos pudimos ver también en vivo y en directo el día de ayer. Además de eso, pues ya estamos como en la parte final de lo que fue el curso, entonces estamos también con la idea de empezar a sacar las conclusiones, de cuadrar un encuentro para la evaluación y sobre todo vamos a hablar de las dos últimas actividades, de la conclusión de Sabor a mí, que pues Ana y yo estamos felices con los resultados, espero que ustedes también, y vamos a hablar un poquito de nuestro personaje para ya por lo menos dejar como esa parte lista. Bueno, entonces, hablando de sabor a mí, eh, cuéntenos ustedes primero, pues, cómo fue la experiencia. Luz Miriam trabajó con su propia receta, que nos dejó encantadas, pues, además, porque es como magia. Realmente no es una mezcla de ingredientes, sino que es la transformación de un solo ingrediente que después se puede utilizar en otras preparaciones y es muy bonito. Y también que Miguel nos cuente cómo le fue con la receta de la papaya, que además tuvo una interpretación pues muy personal y se transformó completamente, pues pasamos de algo tradicional y muy de nuestra cultura y de nuestro folclore costeño, pues, o de muchas otras partes, a otra cosa de ciencia ficción completamente distinta. Entonces, rico que nos cuenten esa parte. Luego nosotros les contamos también, no sé si todos vieron lo del sándwich de mantequilla de maní, conversamos de eso. Sí. Entonces, adelante, Luz Miriam, arranca vos, que estamos muy felices de tenerte hoy en el Hangout. Ok, sí, de verdad, sí, a días no podía estar. Muy contenta que pude por fin enviar realmente la receta, aunque ya la había puesto, pero en otros lugares diferentes en la web. También hice un video y muy pequeñito, muy cortito, que estoy esperando montar ahí para ver cómo lo preparé aquí en la casa, pues muy rápido. El frijol mongo, pues para mí ha sido como una especie de bendición porque tiene muchas proteínas y muy fácil lo puedo poner a germinar. Yo lo descubrí pues de una manera, aquí en Medellín compré el kilo y eso me Ajá. duró cantidades. Entonces, el último casi que hice fue en esos días. ¿Dónde Quería, lo compras? Perdón. ¿cómo? ¿Dónde compras las semillas? Las semillas se consiguen ahí en Saligrán, eso queda en la Plaza Mayorista, en el bloque 3. Pero yo los compré en Medellín también, de donde se surten de allá de la mayorista. Entonces en Ah, Medellín se puede conseguir donde venden granos, así avena, nueces. Es un poco, no, la gente no lo consume casi, pero sí es fácil de conseguir, no es tan difícil pues. O igual yo lo podría conseguir si alguien necesita. Es favorable, eso no cuesta sino como 3.500 pesos, y rinde un 4.000, montón. y Y rinde Miguel, cantidades. ¿Cómo vio la receta del frijol mongo? Ah, pues hola, pues sí, la vimos bien, pues dan como curiosidad de ir a conseguir también y Miguel, mirar cómo sería eso de las raíces chinas monco. ¿cuánto está? A tu amigo vegetariano, Miguel. Ese estaría súper interesado, claro que sí. Y yo también, Es muy buena solución. con la solución. Sí, es verdad. Bueno, y así ya como también estamos hablando como algo específico, ¿cómo les fue con la parte de seguir instrucciones y qué tal? Como que fue lo más difícil de eso de plantear instrucciones y de seguirlas. Y de entender lo que el otro quería que uno lograra. A mí me dio un poco de dificultad porque yo todavía no he podido conseguir como los ingredientes para hacer el enyucado, pero eso es una de las metas que tengo para este lunes, de, de, de hacerle lo del enyucado porque me parece muy rico, pero yo a veces soy como un poco muy facilista y me gustan las preparaciones muy rápidas. Por ejemplo, yo me ponía a pensar esa papaya toda esa tarde, tanto tiempo, yo pues por Dios, yo me como la papaya de una y sabe, y tiene más valor nutritivo Y me y gusta mucho más. no, y no le agregan dulce, que igual la azúcar pues puede ahí en los enlaces químicos ahí desencadenar pues de pronto no tanta nutrición. Entonces no.
realmente no lo vi muy funcional, pero sí me gustó mucho el proceso y cómo lo hicieron y fuera de eso ya la publicación que fue algo sui generis. Sí, Entonces, total. Miguel, ajá. contanos cómo fue tu tarde con la papaya. Sí, a ¿Y en qué decir momento se verdad, le ocurrió? no hay mucha experiencia en cocina especialmente, entonces tuvimos como 5 horas de pelar, de las pepas, de las julianas. Hubo bastante tiempo entonces para bien conversadito llevarlo. Y no, pero igual estuvo muy positivo. Las duditas, sí, como hay. Una panela por cada libra, pero una panela de qué tamaño. Y entonces, ay Dios, ¿cómo hago? Eh, ¿Cómo fue? Bueno, entonces miren que ahí hay algo importante, las referencias que cada uno tiene. Entonces, cuando uno está escribiendo instrucciones, las hace pensando en lo que uno sabe y en lo que uno conoce. Y pocas veces se detiene a pensar en cuál es como el bagaje que la otra persona tiene para poder entender eso. Y ahí es donde se rompe la comunicación, porque yo asumo como obvias muchas cosas que para mí son naturales. Entonces, listo, una panela, una persona que normalmente cocina va probablemente a asociar eso con, pues si la panela viene en yoyos, una panela es una parte del yoyo y otra panela es la otra. Entonces uno le echaría eso completo. Importantísimo aclararlo, porque yo tengo que pensar, a nosotros, por ejemplo, siempre pues trabajamos y decimos, vea, usted tiene que diseñar para bobos. Suena muy charro, pues, pero así tiene que hacer porque lo tiene que entender desde la persona que menos capacidad tenga hasta la persona más inteligente. Entonces los estándares de instrucciones siempre deben estar tratando de abarcar la mayor cantidad de población posible. Entonces ahí por eso hay como un empate perfecto entre la primera actividad y ya la segunda era hace una vez. Porque en la primera vamos a detectar como esa incapacidad que a veces tiene el lenguaje, esa incapacidad que tenemos a veces desde la comunicación para transmitir efectivamente una información. Por lo mismo, porque cada uno tiene un bagaje personal que siempre todo lo que hacemos está permeado por una interpretación. Hasta una cosa tan sencilla que tiene paso a paso, siempre vamos a tener una interpretación. Entonces es muy bonito porque cuando ya vamos a hacer la segunda actividad, como ya tenemos eso un poco más claro, tenemos que ser aún más conscientes de eso, porque cuando nosotros estamos contando una historia, sí que tenemos que ser capaces de hacerle entender a cualquier tipo de persona y a cualquier tipo de edad. Entonces yo creo que por eso es como muy importante desde el hacer aprender, porque teóricamente uno puede decir eso, ay, sí, vea, para hacer eso en el aula de clase usted necesita, pero al hecho de hacer algo, ahí es donde uno dice, desde la práctica se aprende otras cosas distintas. Entonces sería muy interesante tener en cuenta esas observaciones y esas cosas que ustedes notaron para que después vamos a hacer un patrón general de qué fue lo que pasó y cómo se llegaba pues como a una solución efectiva. Y ahí viene otra cosa muy importante, eh, que últimamente ya pues como que la academia nos está invitando un poquito a seguirlo, pero es todo lo relacionado con el aprendizaje significativo y con el conocer el universo de cada uno de mis alumnos o de cada una de las personas que compone mi curso. Antes, la educación estaba enfocada a trabajar en masa, en multitud. Entonces asumíamos que todos pensaban igual, que todos venían del mismo lugar y que todos tenían que entender de la misma manera. En este momento es todo lo contrario y es responsabilidad de nosotros eh, entender las particularidades de cada una de esas personas. Por eso arrancamos también con la presentación, que nos contaran de dónde venían, qué hacían, dónde vivían, qué experiencias. Y miren que todas las experiencias están enfocadas a conocernos, porque no podemos asumir que todos vamos a tener los mismos puntos de partida y las mismas referencias. Por ejemplo, por eso pregunto dónde se compran los frijoles mongo, porque todos vivimos, al menos los que estamos acá en este momento en el Hangout, vivimos en Medellín. A mí me encanta cocinar y me encanta ir al supermercado y dar vueltas por la placita de flores y todo, pero nunca había visto las semillas.
siempre compraba ya la bolsita lista y alegaba horrible porque se me dañaban en la nevera en 2 días. Luz Miriam Sí, tiene dificultad para comprar lo del enyucado, entonces qué rico poder partir desde cero para que el otro pueda tener la experiencia completa y el otro pueda, desde el lugar donde se consigue hasta las cantidades, con el caso de Miguel, los tiempos de preparación, eso pasa igual cuando estamos en el aula de clase con cualquier tipo de tema. Y yo creo que es algo muy bonito y es que definitivamente la labor de enseñar es de paciencia y de amor. O sea, de paciencia es por eso, porque en ningún momento se puede dar por entendido, se puede dar por hecho algo, siempre hay que estar ahí. Nosotros a la final lo que queremos es eso, ser una compañía en un proceso de aprendizaje y por eso yo creo que es como de tan minucioso pues y tan al detalle tiene que ser todo, así como el proceso de elaboración de una receta es con tanto detalle, es lo mismo, así mismo tiene que ser como las actividades de los maestros. Miguel, y yo tengo una pregunta, ¿en qué momento se te ocurrió hacer como esa relación Asociación, sí. entre la guerra de las galaxias y la elaboración del dulce de papaya? Ah, gracias. Primero que muchas gracias a Mayoris, que igual hecha por alguien que no lo había hecho, de primerazo resultó chévere. Y también pues el tema bueno, cambiamos naranja por laurel y quesito, igual funcionó y estuvo chévere. Bueno, no era el momento de cómo vamos a plantear a manera de, por ejemplo, y con imagen y texto, combinar. Entonces, imaginemos que es un personaje que va a contar esta historia. Entonces, eh, bueno, imaginemos en qué sentido podría este personaje contar esa historia o para qué podría servir. Entonces, un ratico de lluvia de ideas sin conducir a nada hasta que vimos la foto de Yoda. Entonces luego, bueno, hagámosle una pequeña investigación al personaje, qué hace, cómo habla, hasta buscamos la fuente Star Wars, frases Sí. comunes, y entonces ya como que procuramos hacer una mezcla, también una receta propia entre la experiencia personal y la vivencia de Yoda. Eh, y bueno, pues igual uno dice, ay caramba, podríamos hacerle más después, pero en todo caso fue una pilatuna interesante. No, pues súper interesante. Incluso yo pensaba que cualquier tema que tú quieras dar a entender en tu clase lo puedes hacer así y va a ser un éxito total, pues va a ser la cosa más taquillera del año. Porque además se resignifica el contenido. Entonces ahí lo que hiciste con tomar a Yoda como personaje es llegar a una población que en su vida se hubiera interesado por el dulce de papaya, ¿cierto? Porque suena a que es de abuelita, a que los dulces solamente los hacen las señoras, muchos le tenemos pereza a la papaya, entonces, en cambio, cuando ya yo pongo un personaje, eso también, ese ejemplo de Miguel nos sirve mucho y muchas gracias Miguel pues por hacerlo así. Cuando yo adopto un personaje o adopto un ícono cultural que es significativo para muchas personas, yo logro llegar a más personas con mi contenido. Una cosa es mostrar el contenido en pelota sin asociarlo a nada y otra cosa ya es coger algo que yo sé que le va a mover las fibras a las personas, en este caso a mis estudiantes, y cómo los sensibilizo, cómo los toco para que se interesen por ese contenido que les quiero compartir. Además, yo creo que para nadie es un secreto que muchas veces uno no encuentra la forma de motivar a los estudiantes con ciertos temas. Entonces yo creo que es muy bonito, a pesar de que existen las presiones curriculares y las cosas que hay que presentar ante el colegio, ante las instituciones educativas, que a veces uno no se puede salir, es muy bonito que de todas maneras ustedes no pierdan como esa fe en su originalidad y en su propia capacidad de crear teoría, de crear contenido y de crear una manera innovadora de dar la clase, porque es lo mismo que queríamos demostrar desde la SED, sí hay un aprendizaje implícito y explícito también. Hay un aprendizaje, entonces ustedes ya tienen toda una experiencia y todo un bagaje que nadie les puede quitar y que a raíz de eso ustedes pueden ya empezar a escribir y a formular y a modelar
sus clases. Entonces es muy, muy interesante, por ejemplo, mirar cómo sería la presentación de un tema de química, por ejemplo, con Yoda. Yo creo que eso sería pues increíble. Sí. Y creo que muy pocas personas se deberían decir, pues incluso hasta se interesar, eso sería por parte y parte. Algunos se interesarían en ver la guerra de las galaxias y otros también en química y de alguna manera ahí haría una fusión muy interesante. Entonces yo creo que son herramientas que al fin de cuentas siempre han estado ahí, pero que a raíz de estos espacios es que empiezan A a despertarse. despertarse y de todas maneras ambos supremamente creativos y eso también es muy interesante, mirar que igual el pensamiento creativo es otra forma de aprender y es otra forma de estudiar y de investigar. Y no solo de aprender, sino que para nosotros el ejercicio de transmisión del conocimiento se vuelve mucho más divertido también. Entonces, si bien uno tiene que estar pensando en los chicos todo el tiempo, qué rico que preparar clase para uno sea un placer y sea también que no se convierta en una repetición de la teoría, sino que yo tomo esa teoría, la mastico, la digiero y la cuento de una manera que a ellos les va a gustar y que yo me voy a sentir también muy feliz un domingo por la noche organizando mis sesiones de toda la semana. Entonces miren que ahí se gana de parte y parte. A mí una cosa que me llamó mucho la atención con el ejercicio de sabor a mí, porque pensamos que íbamos a encontrar recetas muy tradicionales. Y entonces, ya hablando más como desde la parte gastronómica o desde la cultura alimenticia, nos damos cuenta que nuestra gastronomía se ha transformado mucho y que ya no somos únicamente del maíz, la carne, las papas, el plátano, sino que han llegado muchos ingredientes que no eran tan comunes antes y que han transformado nuestros hábitos completamente. Luz Miriam ya lo dijo, necesitamos practicidad, ¿cierto? Necesitamos hacer cosas rápidas, que sean ricas, porque no tenemos mucho tiempo. Miguel nos llegó con una propuesta vegetariana, que eso antes también era pues como una cosa supremamente rara, y de repente ya las opciones vegetarianas se han ampliado y se han extendido en el mercado impresionantemente. El sándwich de mantequilla de maní ya nos muestra cómo también Intercambio hay un cultural. intercambio cultural impresionante. Entonces, una receta de Estados Unidos, la mantequilla de maní acá era imposible conseguirla. Eh, y no es un producto de la canasta familiar, no es un producto económico. Sin embargo, ya muchos lo preparan en la casa y están relacionados y lo conocen. Entonces, también muy interesante ver esa transformación de la alimentación, pues como la comida de nosotros en este momento es completamente diferente a la comida de nuestros abuelos, de nuestros padres o de las personas adultas, pues de la tercera edad de nuestras familias. Es que por eso yo creo que este curso tiene que tener también como una continuidad y como mirar, porque en este momento apenas estamos casi que plantando las bases de procesos de investigación que pueden ser muy interesantes y que pueden dar resultados de muchos tipos. Porque, por ejemplo, ahí lo que estamos haciendo es como sembrar unos granitos para una cartografía que nos permita ver, por ejemplo, eso, las tradiciones gastronómicas de nuestra región y también una cartografía que nos puede mostrar el patrimonio cultural que tenemos a raíz, por ejemplo, de ejercicios como el de la Chimay. Yo creo que de todas maneras todos somos como conscientes de lo que estamos haciendo en este momento, eso nos alegra muchísimo y eso nos ha permitido pues también como tener conclusiones muy interesantes. Y bueno, entonces ya pasando de sabor a mí. Pero, perdón, ¿hay algo que Luz Miriam o Miguel quieran agregar al ejercicio? Pues como a lo que estamos conversando. Ah, No, sí, el tema de que de repente podamos más adelante generar inventémonos una nueva receta. ajá. Maravilloso. Sí, Luz Miriam. Sí, también, maravilloso. Pues ayer cuando me decía eh, Cecilia que lo íbamos a volver a hacer y con las mismas instrucciones y todo, y me encantó porque es como uno volver a hacer las cosas, pero de una manera diferente. Y hay cuando uno hace una receta, uno luego que está comiendo otra cosa dice, ay, qué rico hacer esta otra, qué rico mostrar aquella otra. Entonces es como una actividad detonante, muy importante.
Eso es lo Entonces, que estamos buscando, pues que se despierte algo, o sea, el hecho de ya querer hacerlo, de querer replicarlo, de cambiar la concepción al momento de hacer algo, objetivo cumplido, pues eso nos satisface demasiado a nosotras. y sobre Bueno, todo la multiplicación en nuestras aulas de clase. Me parece genial pues que se mantenga pues ahí como esa información en entrenodos para, yo soy profesora de tecnología entonces y también de emprendimiento, entonces veo hay es una actividad transversal para esas áreas y yo creo que totalmente. para todas. Entonces, Totalmente, es verdad. material súper importante para el aula de clase. Qué bueno. Eso nos alegra muchísimo. Y Sí. bueno, entonces, como también tenemos unas pequeñas restricciones de tiempo porque tenemos que abarcar ya otra parte que viene a ser Érase una vez, quisiéramos saber cómo van con ese planteamiento, qué han encontrado ¿A quién y eligieron? Si nos quieren contar de una vez. ¿A quién eligieron? Nosotros les vamos a presentar a nuestro personaje. Nuestro personaje es Florecita. Ya tenemos un trabajo adelantado que es un documental. Pues no lo hicimos para el curso, pero consideramos que es el momento ideal para mostrarles porque es el ejemplo perfecto, pues, y porque tenemos todo el proceso que Silvia nos va a contar en un instante cómo fue el proceso de selección del personaje, de narración y de consolidación del documental, pero queremos que ustedes antes nos cuenten. Entonces, ¿cómo van con eso? Bueno, yo inicio pues está el personaje después de meditar mucho y mirar, yo considero una persona muy cercana a mí, que es mi esposo, con el cual ya llevo 25 años compartiendo matrimonio y 3 años y medio de noviazgo, entonces tiene una ¡Qué cantidad bella! de potencialidades para que pueden ser mostradas, no solamente poeta, sino cantante, Maravilla. escritor y, ay, pues, mejor dicho, maestro. Entonces, pues, yo quisiera que de pronto él les diera un saludito. Por no, por favor, En sería favor. este maravilloso. momento no. Dice que en estos momentos no, que está ocupadito, pero igual estamos haciendo la, el escrito y vamos a colocar algunos de sus dibujos. Ah, porque también es dibujante, Es un eh, artista. sí, baterista, cantante, Ah, mejor dicho. Entonces Ah, veo no, que qué tiene maravilla. muchas cosas que podría mostrar. Entonces Y me ese es mi parece muy personaje. bonito que alguien tan cercano sea como esa persona que inspire todos los sentimientos. Es que de eso se trata, es como un ejercicio de resignificación y de revaloración. Entonces, Y súper de interesante. admiración también, completamente. Ah, Y Miguel, Miguel, ¿a quién nos tiene? todavía también pensando en cómo plantear la estrategia, pero estamos pensando en una amiguita cantante, eh, que creo que tiene un aporte espiritual y artístico a la comunidad. Y entonces estaré próximamente en diálogos más cercanos con ella. No la tengo aquí para el saludito. Pero qué maravilla. Eso suena muy rico. Bueno, entonces, Ceci, contanos de dónde sale Florecita, por qué la escogiste en algún momento para... Pues a ver, yo no sé si saben, pero ya les cuento de una vez, yo soy del municipio de Jardín, Antioquia. Y pues en los municipios yo creo que es mucho más fácil uno identificar como las personas que habitan, los hábitos. Sin lugar a dudas, todo empezó cuando mi mejor amiga María Salomé me señaló a una persona y me dijo, mira, esa señora, los vestidos que se pone, qué belleza. Y ya se van a dar cuenta que es algo que la caracteriza. Y yo le dije, yo no, sale, hay que hacer un documental, hay que hacer, pues yo como que, pero yo cuando eso no sabía ni cómo se hacía un documental. Entonces, a raíz de eso, cogí una materia en la universidad que era documental. Y fue muy interesante porque fue todo un ejercicio como muy consciente de poder llevar a cabo la realización, desde la investigación, que es la gran parte de esto que estamos haciendo, y ya la parte de producción, la parte de postproducción
y todo lo que implica conseguir como el patrocinio y ir organizando todo. Bueno, entonces ahí ya tenemos un elemento clave. Tiene que haber algo que llame la atención. Tiene que haber algo que, pues para elegir un personaje, tiene que diferenciarlo del resto. Algo que solo él tenga y que yo haya reconocido en ese personaje. En este caso, un personaje que se diferencia por su vestimenta y también por su fisonomía, porque tiene una fisonomía muy particular. En el caso de Luz Miriam, una capacidad o unas habilidades que tiene el personaje, en el caso de Miguel también, porque es un personaje, porque son artistas, cantan y llegan a la comunidad de una manera muy especial, pero entonces reconocer cuál es la característica que hace especial a la persona que yo elijo. Pero ya la segunda parte es la investigación. Pero, ¿cómo se arranca esa investigación? O sea, es casi que hacer como, llámese, en este caso todavía no es un guión, pero casi que hay que hacer como el guión, un cuadro sinóptico, empezar como a trazar una ruta, porque de todas maneras uno no puede llegar como a intimidar a la otra persona, entonces es como de mucha paciencia, ¿cierto? Entonces, pues yo digo que contamos con mucha suerte porque Florencita es la Es un persona encanto, más encantadora que puede existir. es una belleza. Y a raíz de que empezamos la investigación como con un prejuicio de que era por el lado de la costura que nos íbamos a ir, entonces voy, la entrevisto, le pregunto por su ropa, ella me cuenta, pero con las historias vamos mirando que no era la ropa, sino que ella, por ejemplo, se preparaba sus vestidos para salir a bailar. Y no solo eso, sino que ella toda su vida era como una gran fiesta. Entonces ahí se dice, ah, fue madre, unos, Regálame un segundo. Entonces, primero reconozco qué es lo que caracteriza a este personaje o lo que llama la atención de él. Segundo, Edwin. Es Edwin, ¿cierto? sí, ese Edwin. Buenos días, Edwin. Qué bueno que entraste. Un saludo muy, muy grande. Nos da mucha felicidad saber que estás por acá y desde tan lejos. Entonces, la importancia de planear. Acá viene la planeación como un momento fundamental, porque si yo no tengo claro qué es lo que quiero saber o cómo me voy a acercar a mi personaje, probablemente cuando me encuentre con él o cuando me encuentre frente a su historia, me voy a llenar de tanta información que no voy a saber por dónde agarrarla. No importa que en la ejecución o en el proceso cambie mi línea, pues cambie la línea que yo había trazado, pero sí que yo sepa por dónde me voy a acercar y cómo quiero dirigirlo, porque entonces pasaría un momento muy crítico en el que yo no tendría idea por dónde agarrar, porque hagan de cuenta que es una bola de hilo y ustedes tienen que encontrar como las dos puntas para empezar a soltarlo. Y eso que dice Dani es muy importante. Entonces, ya después de que tú coges, o sea, la primera parte de la investigación sí es como una lluvia de información. Cuando tú ya tienes toda esa información, tienes que trazar esa ruta y lo que sí es súper importante, un inicio y un final. Yo le digo incluso como a los chicos con los que trabajo en video, les digo, tienen que tener eso siempre presente porque muchas veces uno se deja como estremecer los sentidos, entonces uno encuentra tomas muy fantásticas, sonidos maravillosos, historias maravillosas, pero cuando te sientas a tratar de ponerle una narrativa a eso no tiene sentido nada porque lo hiciste sin tener un inicio y un final claro. Yo les sugiero pues como lo primero que les ayuda a tener claridad sobre lo que van a hacer es hacer una cosa que se llama storyline. ¿Y qué quiere decir? Que ustedes tienen que resumir esa historia en máximo 3 líneas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una idea clara, uno puede hacer que esa idea sea muy concisa y muy sintética y eso con seguridad les va a dar como la luz al camino que ustedes están buscando. Eso les va, si ustedes tienen preguntas, si se atrancan, si no saben por dónde hacerla, ahí es donde van a resolver las cosas. Entonces recuerden, ese es el primer ejercicio, hacer un storyline, o sea, que van a hacer su historia en máximo 3 líneas. Cuando ya uno se enfrenta a eso, ya uno sabe que tiene pies, tiene cabeza y tiene cuerpo.
Entonces ya sabes. Una storyline es lo que con los textos llamamos la idea central. En otros campos lo llamaríamos el concepto. Es la esencia de eso que yo voy a contar. Este proceso es el mismo proceso que se puede aplicar a una investigación en cualquier tema o a la ejecución de cualquier proyecto. Identifico, en el momento de la identificación, tengo que conocer muy bien lo que estoy haciendo. Si bien en algunos casos hacemos un marco teórico, hacemos una contextualización, en este punto tengo que saber de qué estoy hablando y de qué voy a hablar, porque si no conozco el tema, mínimamente tengo que acercarme a él para no ir a transgredir el tema, ni a transgredir a la persona con la que estoy hablando. Ay, Edwin está 2 veces. Entonces, después de que se hizo como el storyline de Florecita, ya teníamos un cuerpo para empezar a escribir y a narrar esa historia. La investigación duró más o menos 3 meses y lo que fue ya la producción y el rodaje duró 3 días. Por eso es muy importante hacer la investigación en video. Ya cuando estamos hablando de escribir, es más dura la cosa, porque ustedes pueden hacer una investigación igual de 3 meses y una escritura que puede durar 3 meses, porque escribir implica que tienes como menos recursos y herramientas, porque por ejemplo cuando tú tienes video no tienes que narrar el espacio, porque el espacio está narrado por la imagen. La imagen también es otra forma de escritura, en cambio cuando tú estás escribiendo tienes que crear todo ese ambiente desde la palabra y producir esa imagen en la cabeza del otro que te está leyendo. Entonces, por eso tenemos que tener como muchísima paciencia con este ejercicio de Érase una vez, para que el resultado sea un resultado calmado, sea un resultado bonito y sea un resultado muy exquisito. Yo me parece que la idea de escribir es que sea eso, que sea una cosa muy consciente. Entonces, después de que se hizo lo de la producción, fue muy interesante porque, claro, ya estaba casi todo guionizado, entonces fue como más fácil. E incluso fue muy, muy bonito porque nos dimos cuenta que el hilo conductor de la historia eran las canciones de Florecita, porque ella se encargó de escribir canciones desde 1975 y toda su vida la ha escrito en canciones. Entonces, cuando vean el documental se van a dar cuenta del personaje que les estamos hablando. Y que, por ejemplo, el docu tiene algunas falencias, pues, porque de todas maneras no deja de ser un ejercicio, pues, de como de los primeros semestres, y no deja de ser un ejercicio como, pero por alguna extraña razón siento que tiene una esencia que de pronto otras cosas no la tienen, por ejemplo, para mostrar en este momento. Que por eso también fue que nos sentamos Ana y yo como a mirar y fue como una decisión pues de ambas de que era por ahí lo que les queríamos hacer llegar. Y que se volvió también muy significativo y se volvió un momento muy importante para la persona a la que se le hizo el documental. Pues la vida de Florecita también se transformó y se llenó de muchas cosas luego de ese momento y entender que toda historia es digna de ser contada. O sea, cada persona tiene algo que puede ser contado y cada persona en la expresión de su individualidad tiene mucho que aportar. Entonces, no solamente tiene que ser un artista, no solamente tiene que ser una persona famosa, que eso era lo que precisamente les estábamos diciendo, ojalá no sea alguien que ya sea reconocido, sino entender que la historia de cualquiera puede volverse una historia contable, una historia para mostrarle al mundo de mil maneras. Edwin, ¿cómo vas con la conexión? ¿Nos estás escuchando? Escribinos, Edwin, si nos estás escuchando. Sí, parece que sí. Ah, bueno, genial. Entonces, vamos a tener más o menos, ¿qué? ¿Cuánto tiempo más? Pues, a ver, nosotros desde el parque, Desde la planeación del desde la parque. planeación del parque tenemos que dejar listo como todo el contenido del curso la próxima semana. Pero
nosotras a nivel personal no tenemos ningún problema de postergar ya pues en otro espacio como esto para que ustedes no se sientan afanados y porque de verdad sentimos que vale la pena hacer las cosas como con el tiempo que se requiere para hacerlo bien. Entonces la propuesta es, por cronogramas internos y por la planeación que mostramos al inicio del curso, esta semana ya deberíamos tener Érase una vez listo y arrancaríamos con el planteamiento del objeto de mi afecto. El objeto de mi afecto me encanta, además que haya caído en esta época, alrededor de lo material. Un momento que tenemos problemas, ¿ustedes nos escuchan? Sí. Bueno. No es grave, ¿cierto? No es grave. En este momento no vamos a hablar de lo material, pues, ni de la sociedad de consumo, y que qué horror que la gente quiera un vestido nuevo, un balón, unos patines. No. En este momento vamos a ver el objeto como un elemento que también cuenta historias y un elemento que significa y que habla de nosotros y que nos identifica. Entonces, los objetos que tenemos alrededor, la ropa que usamos, la manera como decoramos nuestros espacios, son una extensión de nuestra personalidad. Pero que nosotros queremos contarle al mundo todo el tiempo. Por eso Hola. el material es tan importante. Porque cuando yo no tengo a la persona, yo puedo conocer a la persona a través de sus objetos y a través de lo que tiene y de lo que utiliza. Y eso vemos en Navidad, ¿cierto? En Navidad nos despelotamos la cabeza pensando ¿qué le compro a este? Pero es que el tiempo que yo me tomo pensando en el regalo que voy a dar es porque yo necesito que ese objeto se ajuste a las características de la persona a la que se lo voy a entregar. Entonces, con el objeto de mi afecto, vamos a poder conocernos a través de eso que tenemos. Les estaba diciendo entonces que la propuesta es el planteamiento del objeto de mi afecto lo haremos a principio de semana. Ustedes dediquen a terminar en el modelo, a trabajar en la historia. Hay algo que nos está haciendo un ruido impresionante. Dedíquense a trabajar en el personaje y hasta rico que el objeto de mi afecto, si quieren, lo hacen con algún regalo que les den ahora en Navidad, o si alguno tiene un amuleto, ese collar de la mamá o de la abuela, algo que le llame mucho la atención y que mantenga porque lo carga de significado, vayan pensando en eso. Sí, vayan pensando en eso, entonces, y nosotros probablemente el martes ya tendremos el contenido pues ahí en la página, sin embargo, no se angustien, que es simplemente pues, por tenerlo ahí, pero entonces ustedes sigan trabajando con él así una vez. Igual nosotros también les vamos a ir mandando, acuérdense que si tienen alguna duda, si de pronto quisieran como saber si utilizar esta imagen no es, si viven eso, nos pueden escribir, las dos estamos pendientes del correo y nosotros estaremos dispuestas como a asesorarles en cualquier cosa. ¿De cuándo nos encontramos? Pregunta Miguel, importantísimo. Entre nos puede decir. ¿Será que miremos un calendario? Esperen un segundo. A ver. El viernes 28 de diciembre, ¿les parece bien? Eso es muy duro. Cuadrar en diciembre es muy difícil, pero saquemos. El jueves 27. El jueves 27, pues para que no. Viernes es chévere. Por la tardecita. Muy horrible. ¿Usted sí puede? Sí. Edwin, dile que sí. Edwin, sí. Edwin, sí. Miguel. Yo sería presencial o virtual. Más de paseo. No es seguro. Luz Miriam puede ese día.
Miguel, ¿cuándo podemos confirmar? Eh, no, pues entonces yo aviso, 28. Mm, o 27. Miércoles. Va ganando 27. Esperen un segundito. Estamos mirando acá. Y el miércoles de la próxima semana, Miércoles. 19. Ah, Miércoles 19 le suena. Estamos en una subasta. ¿Quién da más por el miércoles 19? jueves Edwin. 20. Jueves 20. Jueves 20 no. Jueves 20. No. Imagínense donde Martes. fuéramos 200 y estuviéramos cuadrando un encuentro. Ay, sí. Bueno, Luz Miriam Ah. tiene la agenda más adaptable de la historia, o sea que maravilloso. No, miércoles Edwin. puede estar, pero como mediodía. Por eso ya el otro año sí nos toca imponer la fecha. Uy, 200. Ay, Dios. Miércoles a Miguel, mediodía. el miércoles te queda fácil por la tarde. Hasta las 4 nomás. Ah, perfecto. Ah, perfecto, sí, A igual las es de 2 a 4. Sí. Edwin, Hola. Hola. José, ¿puedes Sí, tener yo una no tengo solución? problema. hola Edwin, ya te escuchamos. Hola, sí, difícil, tuve un poco de dificultades, pero bueno, sí, no hay problema con la fecha. Miércoles 19, 2 de la tarde, Correcto, 19:02 de la tarde. en el Parque Explora Eso entonces. estoy preguntándole a José. José, ¿nos podemos encontrar en uno de los espacios del parque? Bueno, igual, Edwin, me imagino que está en San Pedro de Urabá. ¿O dónde estás, Edwin? Sí, yo estoy en San Pedro de Urabá. Exacto. Entonces, no, sí nos podemos encontrar los que podamos presencial y nos conectamos con Edwin. Claro. Perfecto. Correcto, correcto. Entonces, ¿miércoles a las 2 o miércoles a las 3? Miércoles A las a las 2. A las A 2. las 2 y sí, para Miércoles a las terminar. 2, Miguel y Luz Miriam los esperamos en Explora. Miramos dónde y nos conectamos con Edwin. Correcto, Los demás no hay problema. compañeros. Bonito porque vamos a arrancar el objeto de mi afecto mejor el miércoles. Lleven el objeto, por favor. Para que Llevar hagamos el una objeto. actividad Lleven el experimental. objeto para Sí. que hagamos un taller aprovechando que estamos todos. José, pero sí podemos Mm. tener un espacio del parque para hacer la actividad. Sí, no hay problema. Es que esta época ya no hay estudiantes y la cosa es más suave. Súper. O si no, nos podríamos ir al jardín botánico que es cerca, en caso Sí, tal ahí que hay muchos salga. espacios cerquitas, Ah, pero- pues me parece muy rico. Para que se puedan conectar los que no puedan ir, entonces. Y de todas al maneras servicio sería un podcast. chévere invitar a compañeros, si tienen compañeros en los otros cursos o lo que sea, para que se alegren la vida un poquito esta próxima semana, porque eso va a ser fantástico. O si quieren ir con alguien también. Ah, Requisito sí. indispensable de cualquier invitado que lleve un objeto. Un objeto que represente algo. Para que hagamos para que hagamos un taller y miremos cómo leer ese objeto también. Y rico que nos quede, pues así podríamos hacer una actividad colectiva, porque como no vamos a poder, no alcanzamos a hacer la última, entonces con el objeto de mi afecto estaríamos haciendo el resultado de una actividad conjunta, pues de un equipo colaborativo. Entonces, me parece que todo cuadra perfectamente. Hagamos un recuento. Sería Hablamos maravilloso que lo filmaran y tomáramos fotos. Nos tomamos Sí, fotos. con seguridad se filma. Igual yo lo puedo filmar, o si no, también si se puede desde el parque, mejor aún para yo poder estar completamente con ustedes. Súper. Lo primero que hicimos fue hablar de Sabor a mí, las conclusiones y de las experiencias que tuvimos. Luego hablamos de la selección del personaje y de la actividad de Érase una vez. Estamos entonces que ahí cada quien sigue en el desarrollo de la actividad, que nos vamos a tomar el tiempo, no toda la vida, ¿cierto? No 3 meses, 4 meses,
pero que vamos a tomarnos un tiempito más para poder definir detalles del personaje y la narración. Ya conocen la tercera actividad, el objeto de mi afecto, y con la tercera actividad va a ser maravilloso entonces porque vamos a poder hacerlo presencial. Para quienes vean este encuentro, que no estén en este momento con nosotros y quieran asistir, obviamente, bienvenidos. Miércoles 19 de diciembre, 2 de la tarde, en la entrada del Parque Explora. Vamos a tener un cumpleaños. Además. Y bueno, muchas gracias por participar de este encuentro. Ha sido el encuentro más concurrido de todo el curso. ¡Qué felicidad! Y fuera de eso, yo creo que ya estamos como en un nivel muy interesante porque hay una participación muy activa de todos. Y constante, que eso también es muy lindo, pues, y muy rico, porque sí se consolida un grupo. Ese es otro aspecto importantísimo del aprendizaje. Encontrar con quién comparto mi experiencia y quién también está interesado en el tema, porque si bien uno solo lo puede hacer, congeniar con alguien en un asunto es mucho más rico y lo carga uno también para seguir trabajando. Entonces, para nosotros es muy significativo que ustedes estén contentos, que participen, que disfruten las actividades, porque en esa medida nosotros también pues nos llenamos de ganas de hacer las cosas todo el tiempo.